a Lorena Highlands, quien es que nos va a dar ahora la conferencia, a compartir sus conocimientos en esta gran etapa, ¿no?, que nos toca vivir como comunidad Cumbres. Esta gran etapa que está llena de retos, de desafíos y también de mucha esperanza y confianza en lo que cada uno puede sacar, ¿no? Estas circunstancias nos han llevado a sacar lo mejor de uno mismo. Estoy segura que Dios pues camina en nuestras manos, camina del lado de nosotros y pues bueno, ya les dejo con Lorena Highlands, que ya pudieron ver ahí en la invitación que se les envió, que Lorena es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, con maestría en Educación y otra en Psicopedagogía por la misma universidad, obteniendo mención honorífica en ambos grados. Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresada del doctorado interinstitucional en Psicología, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, autora de artículos en revistas de impacto nacional e internacional, es casada y madre de 3 hijas. Pues muchísimas gracias, Lore. Aquí te dejo con toda la comunidad educativa. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan, Mónica? Sí. Perfecto, pues muchas gracias, de verdad, gracias a todos por estar aquí. Una disculpa, otra vez, como dice Mónica, ahora sí nos falló la tecnología, pero bueno, pues ya aquí con ustedes y la verdad con muchísimo gusto en un tema pues que nos toca, ¿no? El día de hoy, pues como formadores, ¿no? Como padres, como docentes, hablar un poco, ¿no? De la educación a distancia precisamente en tiempos de contingencia, ¿no? Y creo que una de las grandes preguntas es precisamente esta, ¿no? El cómo motivar y apoyar a nuestros hijos en estos tiempos. Sabemos que han sido tiempos difíciles, pero bueno, realmente, pues la idea es irlos acompañando, ¿no? Irnos acompañando en todo este proceso. La siguiente, Priscila, gracias. Y ir platicando sobre algunos aspectos, ¿no? Y llevarnos a la reflexión. La intención es que nos lleven, ¿no? A reflexionar sobre precisamente lo que estamos viviendo hoy. Y me gustaría empezar precisamente con una frase, ¿no? Del autor de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, no puedes regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Y creo que esa es la primera reflexión para el día de hoy. Sé que esto no es nuevo, que ya llevamos varios meses, el último trimestre prácticamente del ciclo escolar pasado, pues lo vivimos, ¿no? Precisamente en esta modalidad de educación a distancia y las cosas, pues nos dimos cuenta, ¿no? Que a pesar de que se hizo un gran trabajo, la verdad es que aprendimos mucho como padres, aprendimos como docentes, aprendimos como comunidad educativa. Y a partir de eso es que estamos tratando, ¿no? De vivir las cosas de manera diferente, de hacer las cosas de manera diferente. Y es por ello, ¿no? Que de alguna manera todos estamos tratando de adaptarnos a la nueva rutina y a los retos que esto implica. Sabemos que es muy complicado, sabemos que cada familia y en cada casa se puede estar viviendo la situación de manera diferente, que la adaptación a esta nueva rutina puede ser más o menos compleja en algunas casas o para algunas familias, dependiendo de las circunstancias, pero la realidad es que todos estamos tratando de adaptarnos a ello, ¿no? Y a los retos que esto implica. La que sigue, por favor. Eso es muy importante, pues empezar con una reflexión que en el sentido de que todo esto va a pasar, ¿no? Como todo en la vida, esto también va a pasar. Y eso es muy importante porque el futuro existe, no podemos abandonarnos en el presentismo, ¿no? O en lo que está sucediendo actualmente y todo lo que de alguna manera nos genera finalmente esta situación y este contexto. Ahorita hay muchas inquietudes, tenemos como muchas dudas, ha habido como muchos cuestionamientos, muchos de ustedes quizá en algún momento también se cuestionaron, ¿no? Sigo en la escuela, evidentemente aquí estamos hablando, ¿no? De padres que pueden tener chiquitos en preescolar, niños en primaria, jóvenes en secundaria, en preparatoria, pero a lo mejor nos cuestionamos muchas cosas, tenemos conocidos que se cuestionaron si hacían un modelo de homeschooling, cuál era la diferencia, el por qué no esperar y dejarlo y mejor regreso en enero para algunas secciones, y eso es de alguna manera el no tener claro, ¿no? Finalmente esto que decíamos, ¿no? Que no podemos abandonarnos en este presentismo y estar conscientes de que vamos a regresar.
Y esto, la idea de esta conversación es sobre todo como precisamente sobre aquellos elementos que han generado como mayor duda o mayor inquietud, ¿no? Y que de alguna manera nos obligan como padres a trabajar puntualmente en ciertos aspectos, ¿no? Y esto no lo digo yo, evidentemente este es un trabajo, ¿no? Derivado de la investigación y de lo que dicen los expertos, ¿no? Sobre cómo podemos apoyar y motivar este periodo de educación a distancia de nuestros hijos en tiempos de contingencia. Como yo decía yo, es muy importante entender que esto no es un modelo de homeschooling. No es un modelo de homeschooling porque no estoy solo como padre de familia. Yo no tengo la responsabilidad absoluta del proceso educativo de mis hijos en este momento. Soy parte de una comunidad educativa y tengo que sentirme, ¿no? Apoyado y tengo que buscar el acompañamiento puntual, cercano y oportuno, evidentemente, de los formadores que están acompañando todo este proceso. Pero bueno, ¿cuál es uno de los elementos, uno de los temas que ha generado mayor inquietud? Pues mucho tiene que ver con la disciplina y el ritmo de trabajo. Obviamente es importante entender que pues la situación es diferente y la realidad y el contexto es diferente. Entonces tenemos que replantearnos de alguna manera ciertos aspectos que tienen que ver con la disciplina, con el manejo de los tiempos, con los periodos de atención, el ritmo de trabajo que pueden tener nuestros niños o jóvenes, y eso es muy importante. Yo sé que en algún momento nos cuestionábamos, bueno, tendrían que estar conectados las 6 horas y media, tiene que haber espacios, tiene que haber recesos o brain breaks, como les dicen ahora. Es una realidad, ¿no? Que evidentemente el ritmo de trabajo y los periodos de atención y concentración de nuestros jóvenes son diferentes. La disciplina como formadores, ¿no? Ya sea en el rol de padres o en el rol de maestros, si es que tenemos algunos maestros conectados el día de hoy, también es importante entender que tenemos que replantearnos que la situación no es exactamente la misma y no podemos pretender hacer lo mismo que hacíamos naturalmente. Tenemos que entender que el escenario es diferente, que estos niños y jóvenes necesitan estos espacios de socialización dentro de los periodos sincrónicos de conexión en el aula. ¿Por qué? Porque no tienen otros espacios, muchos de ellos no están teniendo otros espacios de socialización y por lo tanto tenemos que entender como formadores y tenemos que plantear la posibilidad de que tengan estos espacios en los periodos asincrónicos desde mi rol de docente y como padre de familia también trabajar, ¿no? En la medida de lo posible para que siga habiendo este vínculo y estos espacios u oportunidades de socialización. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en ello. También un tema importante tiene que ver con cambiar de prioridades. Cambiar de prioridades es posible, solo es cuestión de voluntad, ¿no? Y creo que toda experiencia, a pesar de lo duro o fuerte que ha sido para todos nosotros estos meses, ¿no? De distanciamiento social, de confinamiento, de contingencia, con toda la ansiedad que puede haber derivada de todo esto, creo que siempre tenemos que sacar, ¿no? O buscar ese aprendizaje o ese lado positivo que de alguna manera nos puede dejar toda esta situación. Y creo que nos lleva a replantearnos muchas cosas y también acompañarlos a ellos a replantearse muchas prioridades, ¿no? En este sentido. Por ahí, ¿no? Algunos expertos decían, bueno, no, si me puedes regresar un poquito, perdón, Priscila, perdón, a la diapositiva anterior, decíamos, ¿no? Dejaremos de comprar ropa, por ejemplo. Bueno, evidentemente no, pero creo que nuestras prioridades, ¿no? O nuestras necesidades en ese sentido han cambiado. ¿Qué empezaríamos? Y yo los llevaría a esa primera reflexión, como papá, como mamá, ¿qué empezaría a ser diferente en el momento que regresemos a esa nueva normalidad? Muchas de las cosas, ¿no? A lo mejor muchas de mis actividades, muchas de mis, sí, de la rutina, de mis actividades pasadas, pues a lo mejor no veo la hora, ¿no? De regresar a esa nueva normalidad y poder retomar muchas de esas actividades. Pero yo también los llevaría a reflexionar, ¿qué dejaría de hacer o qué haría diferente? Volvería a ser mamá, papá, chofer, lleno de actividades en las tardes, pasando, ¿no? En el coche, en la camioneta, llevándolos de una clase a la otra, o buscaría espacios para favorecer este vínculo o esta conexión. ¿Cuáles son las prioridades en la formación de mis hijos? ¿A qué le daría más importancia ahora después de esta situación o de cara a la contingencia? Creo que es importante este tipo de reflexiones. Ahora sí, la que sigue. Muchas gracias. También aquí hay un tema importante y esto no lo digo yo ni es un planteamiento nuevo, ¿no? De cara a la situación actual que vivimos, ¿no? Esto pues es algo que ya se planteaba, ¿no? Que ya planteaba Charles Darwin desde hace, ¿no? Muchos años
a principios del siglo XX, y hablábamos un poco de esto, ¿no? Y es importante, hay un sociólogo, ¿no? Por ahí que nos lleva a recordar en estos momentos que no sobreviven los más fuertes, sino los que se apoyan y aceptan el cambio. Y esa es una realidad. Tenemos que entender hoy más que nunca que necesitamos de ese acompañamiento y necesitamos de ese apoyo como comunidad educativa. Por eso es tan importante el buscar los medios puntuales para favorecer la comunicación y la sinergia, por ejemplo, con el colegio, con la maestra, ¿no? O los profesores de mis hijos, con todos esos formadores, ¿no? Prefectos de disciplina, instructores de formación, prefectos de disciplina, tutores, ¿no? El capellán, o sea, todos estos formadores que están en este proceso de acompañamiento. Yo en algún momento leía, ¿no? Y decían, bueno, en esta situación hace más marcada la brecha de desigualdad social y de alguna manera tenemos que agradecer, ¿no? Evidentemente el que nosotros podamos ser todavía parte de una comunidad educativa y nuestra obligación o responsabilidad sería entonces utilizar finalmente todos estos recursos y todos estos acompañamientos que el colegio, ¿no? Que la comunidad educativa me da para seguir favoreciendo el proceso de desarrollo integral de mi hijo. Es un punto importante, ¿no? Que tiene que ver con esto, es el cómo estoy viviendo yo la situación y cómo estoy aceptando el cambio. Es importante entender que mi motivación y mi percepción sobre la situación, sobre la educación a distancia, sobre cómo se están dando las cosas, sobre los posibles, pues sí, áreas de oportunidad o situaciones que de alguna manera puedan ir surgiendo en el día a día, es importante entender que mis hijos son un reflejo y van a proyectar mucho de lo que es mi motivación y percepción. Entonces, es muy importante entender que eso puede influir en la percepción y en la motivación de mis hijos. Entonces, la actitud, la disposición, la motivación que yo muestro de cara a las reuniones, a las sesiones sincrónicas, al trabajo asincrónico, a esta modalidad a distancia, a las limitaciones que de pronto o los obstáculos que pueden surgir, es muy importante el que yo esté muy consciente que yo soy un espejo y que mi percepción sobre la situación, mis actitudes y mi motivación va a influir de manera importante. También, ¿qué nos ayuda a sobrevivir esta situación? Como decíamos, no es una cuestión nada más de fortaleza, sino de aceptación al cambio. También, por ejemplo, entonces nos toca, ¿no? Precisamente atendiendo al cómo favorecer esa motivación y esa disposición de nuestros hijos de cara a la educación a distancia, el cómo procurar y trabajar en la salud de la mente y el cuerpo. Nos hace ver priorizar, ¿no? O darle todavía más importancia a estos aspectos, ¿no? Que no es que antes no los consideráramos como comunidad educativa, pero hoy por hoy estamos muy conscientes del acompañamiento para garantizar el bienestar emocional y psicológico de nuestra comunidad, ¿no? La salud física de nuestros niños y jóvenes. Y como padre de familia también lo mismo, la importancia de estar como muy cercano, de ir acompañando el cómo va viviendo este proceso en términos emocionales. Esos posibles indicadores que vamos a hablar un poquito sobre lo que serían posibles elementos de ansiedad, de depresión, el cómo estamos viviendo en términos emocionales todo esto. Hay una socióloga de la Universidad de Columbia, Saskia Sassen, que ha escrito mucho sobre esto y sí nos lleva a esta primera reflexión. Tenemos que entender y asumir que esto es diferente, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que nuestras necesidades no cambian. Nuestros niños, nuestros jóvenes sobre todo, tienen estas necesidades de socialización, de vínculos, de establecer un vínculo afectivo, de este acompañamiento cercano y puntual que caracteriza a la red de colegios, que caracteriza a los colegios de la red Semper Altius, pero tenemos que entender que esto tiene que ser y será durante unos meses en una modalidad o con características diferentes. No cambia, ¿no? Nuestra prioridad sigue siendo ese acompañamiento puntual y cercano, pero sí con otras características. Sí, entendiendo que evidentemente tenemos que favorecer estas necesidades de vínculo, de socialización desde casa, ¿no? Con mayor
énfasis. ¿Por qué? Porque ahora no tienen estos elementos de socialización que normalmente tienen de manera presencial en el colegio, pero ese vínculo afectivo se sigue dando en casa, y también el cómo lo voy favoreciendo, evidentemente con los pares, ¿no? En este caso con compañeros y amigos, para favorecer ese bienestar psicoemocional que tanto buscamos y que tanto necesitamos. La que sigue, por favor. Aquí, hablando un poco de esto, ¿no? De que esto es diferente, ¿no? Como nos dice la socióloga Sassen, les pongo algunos puntos que creo que vale la pena reflexionar. Uno que me parece fundamental, y por eso, ¿no? Lo puse en primer lugar, es que tu bienestar puede ser la supervivencia de otra persona. Y eso es muy importante que lo entendamos como padres de familia y también lo compartamos con nuestros hijos. Esto no es un acto egoísta. Cuidar mi salud emocional, mi bienestar psicoafectivo, el estar como muy pendiente de cómo estoy viviendo esta situación, qué me genera, ¿no? ¿Cuáles son estas emociones? ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Cuáles son mis temores? Es muy importante en este momento. Y no es un acto egoísta, ¿no? El yo como padre buscar esos espacios para trabajar mi salud emocional, buscar esos espacios en donde yo también pueda atender esas necesidades de vínculo, de socialización, de salud física, de salud mental, porque es muy importante recordar que tu bienestar puede ser la supervivencia de otra persona. Si tú no estás bien como padre o como madre, va a ser muy difícil que te des cuenta de si él o ella están bien. Cuando enfrentamos una crisis, lo primero que se ve afectado negativamente, evidentemente, es nuestro bienestar mental. Sin embargo, este bienestar mental es lo primero que nos va a ayudar a soportar y a sobrevivir la misma crisis, y por eso es tan importante trabajar en ella y garantizar, irlos acompañando para ir monitoreando su salud emocional. Pero si yo no estoy bien, esto es prácticamente imposible que yo lo logre. Por eso es tan importante este principio. Y lo mismo va a ser con ellos. En este momento, el hacerles ver que si ellos están bien, muy probablemente van a ser posibles de estar como más sensibles, más empáticos a las necesidades, por ejemplo, de sus compañeros, ¿no? En este caso, de sus amigos, de su grupo de pares. Y muchas veces ellos pueden ser el apoyo en este sentido. Nosotros hemos trabajado mucho durante este verano como formadores para capacitar todavía más a los maestros, a los psicopedagogos del colegio, precisamente en cómo acompañar, ¿no? a nuestros alumnos, a nuestros docentes, para asegurar este bienestar emocional, y también a ustedes como padres de familia. Otro principio fundamental es el de aceptación total. Aquí no voy a entrar muchísimo, pero sí es importante entender que es como una línea, la aceptación total, o este principio de aceptación total, es una línea que surge en la psicología derivado del trabajo con pacientes crónicos o terminales. Esto surge, ¿no? De cara a la necesidad de regresar finalmente, o cómo retomar el bienestar emocional en situaciones de crisis. Y hay un principio fundamental, es que cuando asumes la realidad, tomas el mando, porque puedes empezar a valorar lo que realmente vale la pena o empezar a cambiar aquello que no vale la pena. Por eso es importante aceptar el cambio, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, no lo puedo cambiar. O sea, no hay cosas que no están dentro de mi control, pero hay cosas que sí puedo controlar y sí puedo gestionar. Es muy importante entender que tanto para los niños o los jóvenes o los adultos, lo que más genera desbalance es la sensación de falta de control. Y eso es lo que nos ha angustiado, o lo que muchas veces nos ha sacado de balance durante estos meses, ¿no? Precisamente esa sensación de que esto nos rebasa, de que esto no está dentro de nuestro control, que hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? De cara al contagio, de cara a la enfermedad, de cara a la situación económica. Puede haber como muchas situaciones que siento que me rebasan y que no están dentro de nuestro control. Pero el primer principio es aceptar aquello que no está dentro de mi control y empezar a gestionar aquello que sí está. Por eso necesitamos contabilizar los recursos que sí tengo para enfrentar las adversidades y ayudarles a ellos también a contabilizar esos recursos que tienen. Trabajando con niños, precisamente una manera de motivar y de acompañar y favorecer o garantizar, ¿no? ese bienestar emocional en nuestros niños y jóvenes es esto, asegurándoles que podemos tener hasta cierto punto el control
control de aquello que está sucediendo. ¿Cómo? Pues evidentemente respetando, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, respetando todo aquello que nos dicen las autoridades, que hay una serie de adultos, ¿no? Podemos explicarles que hay una serie de adultos que están trabajando en todos los países, ¿no? Y en todas las latitudes precisamente para buscar, ¿no? La solución a este problema, tanto los antivirales como las vacunas, que en el colegio evidentemente también se están preparando, nos estamos preparando de la mejor manera para garantizar su seguridad y su salud, ¿no? Y la integridad, que al no salir de casa o al salir con un cubrebocas o al lavarnos las manos constantemente o al no ir a visitar a nuestros amigos, nosotros estamos controlando evidentemente la situación y que en esa medida esto disminuye la ansiedad y nos lleva a ese principio de aceptación total. Es importante recordar, decíamos, ¿no? Que hay cosas que puedo controlar y cosas que están dentro de mi control, pero lo importante es generar una sensación de control en ellos que de alguna manera les devuelve el bienestar emocional que nos puede permitir, ¿no? Evidentemente motivarles y por lo tanto cambiar la percepción de lo que están viviendo. Ahora, estar en modo de crisis hace que sea aún más difícil muchas veces acceder a ciertas partes sanas del cerebro. Obviamente, sabemos que el cerebro funciona, ¿no? A partir de la regulación de ciertas sustancias, neurotransmisores, hormonas, etcétera. Entonces, ¿qué sí está dentro de mi control? Pues hay ciertas cosas que sí puedo hacer o que sí puedo favorecer en mis hijos, ¿no? Precisamente para garantizar o buscar los medios para salir de este modo de crisis y ayudarles a vivir con mayor tranquilidad y con mayor ajuste psicoemocional toda esta situación. ¿Cómo? Pues un poco lo que ven ahí, ¿no? Por ejemplo, las horas de sueño son fundamentales. Evidentemente, el ritmo de trabajo, decíamos, los periodos de concentración son diferentes. Estamos entendiendo que esta modalidad de sesiones sincrónicas, sesiones asincrónicas, evidentemente implica un reto diferente. Sin embargo, el cuerpo necesita ciertas horas de sueño, necesita regresar a esa rutina, a esos horarios que le permitan, por ejemplo, el nivel de dopamina, en este caso necesario, precisamente para funcionar y salir de ese modo de crisis. Celebrando los logros, celebrándole los logros, aunque sean por pequeños, aunque tengamos que dividir de pronto las actividades para ir celebrando, ¿no? Aquellos logros, aquellos nuevos resultados, el alcanzar ciertos objetivos, el hacer ejercicio es un elemento fundamental y tenemos que encontrar las formas dentro o fuera, ¿no? Quien puede salir a caminar, dentro de casa si no es posible, pero todos estos son elementos que sí están dentro de nuestro control, que no implican mucho, que no parece magia ni ciencia, sin embargo, que nos ayudan a motivar y a favorecer, en este caso, el aprendizaje de nuestros hijos en esta etapa y en estos momentos de contingencia. Por ejemplo, los actos de generosidad. Nosotros, así hay algo que nos caracteriza precisamente, ¿no? Teniendo como misión formar líderes, ¿no? Cristianos de acción positiva, es el trabajo, ¿no? De participación social, el formar personas que están conscientes, empáticas y conscientes de las necesidades del otro. Bueno, en este momento la participación social, el tocar y sensibilizarlos con las necesidades del otro, el hacerles ver que hay otras personas que también están teniendo necesidades y que son capaces de apoyar o ayudar a otros, también es un elemento fundamental que nos puede regresar a ese estado de balance y que nos puede motivar para seguir adelante en estos momentos. La meditación, la oración, evidentemente son actividades que podemos realizar, que están dentro de nuestro control, dentro de nuestro control y que evidentemente nos regresan otra vez, ¿no? Nos sacan de ese modo de crisis y nos permiten seguir adelante. Bueno, pues las endorfinas, ¿no? Son aquellas hormonas o aquellas sustancias que evidentemente nos llevan también a estados placenteros. Y bueno, pues también es buscar estos espacios o estos momentos de risa, de actividades placenteras, de baile, de actividades que nos lleven a esos estados de felicidad, también va a ser importante y lo podemos hacer a pesar de las situaciones y a pesar del distanciamiento y del confinamiento, ¿no? El ser agradecido.
el recordar buenos momentos, el buscar espacios de conversación con nuestros hijos donde recordemos buenos momentos, nos riamos, ¿no? Y agradezcamos también lo que sí tenemos, entendiendo que hay situaciones, que puede haber preocupaciones, pero que bueno, que también hay muchas cosas que agradecer seguramente en todas las casas y en todos los contextos. También son elementos o medios que promueven ese bienestar emocional y que nos van a ayudar a motivarlos y a cambiar la percepción de todo esto que se está viviendo. Y otra vez los llevo a ese punto, el recordar que mi motivación y mi percepción de la situación, de la contingencia, de la educación a distancia, de los esfuerzos que está haciendo el colegio, de los problemas que podamos enfrentar, también va a ser un medio importante para proyectar en ellos, ¿no? Esa motivación positiva y esa actitud positiva y proactiva que tanto estamos necesitando. La siguiente, por favor. Otro punto importante es dejar de vivir en un libro de historia y bajar expectativas. Sí es una realidad, como decíamos, ¿no? Hace poco tuve una conversación con algunos alumnos de preparatoria en otro colegio de la red y yo les decía, es una realidad, ¿no? Que muy probablemente, no sé, cuando se publiquen los siguientes libros de texto dentro de algunos años, pues nosotros vamos a aparecer en ellos, ¿no? Evidentemente, porque estamos viviendo una situación particular e histórica, ¿no? De cara a la humanidad. Sin embargo, tenemos que dejar de vivir en un libro de historia y bajar las expectativas. Eso también es muy importante porque tenemos que empezar a tomarnos el tiempo para hacer cosas que nos hagan felices, incluso si no están relacionadas necesariamente con la escuela o el trabajo. Pero eso es lo que nos puede salvar y eso se llama autocuidado. Y recuerden que mi bienestar puede ser la supervivencia de alguien más, ¿no? Estos últimos meses han sido estresantes para todos y a veces, sinceramente, no parece la vida real, ¿no? Es real o es una realidad que todos teníamos una expectativa cuando esto empezó. Para muchos de nuestros niños y jóvenes al principio fue qué maravilla, ya no voy a ir a la escuela, me puedo despertar más tarde, puedo tomar la clase en pantuflas, ¿no? O sea, todo se vivió de una manera diferente. Nosotros teníamos una expectativa, un escenario ¿no? O pensábamos que el escenario era totalmente diferente y pensábamos, no sé, todo el mundo seguramente vio en redes esto de íbamos a visitar todos los museos, ¿no? Del mundo, bajamos todos los cursos gratuitos que se estaban promocionando por las universidades más importantes, ¿no? Del planeta, y entonces ya habíamos visto qué cursos íbamos a estudiar, íbamos a renovar la casa o a pintar la pared, ¿no? Las paredes de toda la casa, íbamos insisto, a recorrer todos los museos, y la realidad es que fue muy diferente en la mayoría de los contextos, ¿no? Y muchas de esas cosas, mis expectativas me di cuenta que no eran reales, y esos sentimientos, ¿no? Y esas emociones que me fue generando, se fueron dando de manera muy diferente. Uno de los temas que ha sido recurrente y que muchos de los psicólogos han identificado, ¿no? A lo largo del planeta, es que para muchos de los niños jóvenes e inclusive adultos ha sido muy diferente. Los días de la semana, por ejemplo, de pronto ya es muy difícil porque parece todo como muy, ¿no? Como muy plano y como muy monótono, y es difícil muchas veces diferenciar los días de la semana, ¿no? Y diferenciar un lunes de un sábado. Es muy importante, ¿no? Trabajando sobre todo con niños, con jóvenes, ¿no? O viviendo con niños o con jóvenes, buscar actividades, hobbies o actividades particulares que nos permitan diferenciar los fines de semana. ¿Qué puedo hacer para que el fin de semana se viva de manera diferente a pesar de la situación y del contexto, ¿no? Y de priorizar precisamente el distanciamiento social y el confinamiento como una medida necesaria y fundamental en este momento. Pero sí, es llevarnos como a esta reflexión, ¿qué podríamos hacer para diferenciar actividades, hobbies particulares que yo pudiera dejar para el fin de semana, que me le permitan a él, ¿no? De alguna manera sentir que hay como esta diferencia. Lo mismo de los contextos y los espacios en la casa. Si en la medida de lo posible hay manera de diferenciar los espacios, ¿no? Y el espacio en donde tomo clases, ¿no? O se da este proceso de educación a distancia, lo puedo diferenciar del espacio y del contexto donde juego o de mi habitación. En la medida de lo posible, entiendo que no todos los escenarios y no todas las realidades son similares. Sin embargo, en la medida de lo posible, ¿qué puedo hacer, ¿no? De alguna manera para que esto se asemeje cada vez más a la vida real, ¿no? Porque entiendo que en estos momentos muchas veces pareciera que estamos viviendo una historia de ciencia ficción, ¿no? La que sigue. Un tema fundamental también es el de discriminar para evitar el rechazo y la discriminación. Tenemos que dejar de alimentar la ansiedad.
y ese es un elemento fundamental para empezar y favorecer la motivación positiva que tanto queremos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Los niños y los jóvenes cada vez están, ¿no? Evidentemente tienen más acceso al Internet, ¿no? A la información que está ahí. Es importante, sí, mantenernos informados, ¿no? Sobre lo que dicen las autoridades, pero también tenemos que encontrar un balance, ¿no? La diferencia entre mantenerme informado y sobreexponerme a la información. Enseñarles, ¿no? A filtrar y analizar las fuentes de información, porque evidentemente si no también, si todo el tiempo estoy leyendo y buscando información o accediendo a información sobre esto, pues también eso me angustia, ¿no? Y eso también genera ansiedad y eso disminuye o afecta, repercute directamente en la motivación y en el bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes. Y otra vez, la acción y la participación social como un elemento fundamental. Lo único que nos permite disminuir la ansiedad de cara a lo que yo estoy viviendo es también entrar en contacto con las necesidades del otro, ¿no? Empatizar con las necesidades y con la situación del otro. Y por eso es tan importante que retomemos todas estas funciones. Siempre ha sido importante el trabajar, ¿no? Y favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros niños y jóvenes. Bueno, pues creo que hoy más que nunca tenemos que priorizar, ¿no? Evidentemente, y trabajar de manera puntual en el desarrollo de su inteligencia emocional y también estar en contacto con mi propia inteligencia emocional como madre o padre de familia. ¿Qué es la inteligencia o qué implica la inteligencia emocional? Este ejercicio de automonitoreo constante y también llevarlos a ellos a este ejercicio de reflexión de cómo estoy, cómo me siento, qué es lo que, si estoy ansioso, qué es lo que me está preocupando, cuáles pueden ser algunos de esos signos, ¿no? O síntomas que me permiten identificar mis estados de ansiedad, tristeza, enojo, preocupación, todas esas emociones que pueden ser como muy naturales en este momento, ni buenas o malas, simple y sencillamente naturales, ¿no? Entonces, llevarlos a este ejercicio, el tomarme esos 3 minutos por la mañana y acordándose de que esto, ¿no? Recordando lo que decíamos, de que tu bienestar emocional puede ser la supervivencia de otro. Y este automonitoreo puede hacer la diferencia. El cómo me siento hoy, qué es lo que me está generando ansiedad, por qué me siento frustrado, qué puedo hacer para resolver o trabajar con esa frustración o para disminuir ese estado de ansiedad o preocupación en este momento. Otro elemento fundamental, bueno, pues evidentemente es el autocontrol. Entonces tenemos que trabajar y evidentemente los departamentos de psicopedagogía harán también un trabajo muy importante y los formados, ¿no? Todo el equipo de formación y pastoral hará un trabajo muy puntual en este sentido para acompañarnos, ¿no? A nuestros niños y a nuestros jóvenes en el manejo del estrés, en irnos acompañando, ir monitoreando sus niveles de ansiedad, el manejo de estrés y también darles técnicas precisamente que promuevan, ¿no? La capacidad de autocontrol y autorregulación que es tan importante. Lo que decíamos, la activación física y mental más que nunca es fundamental. Necesitamos trabajar en ello porque es parte, ¿no? Es un elemento fundamental de la inteligencia emocional. En la medida que exista esta salud física y mental, pues evidentemente tendré un niño o un joven mucho más motivado y mucho más dispuesto y receptivo y capaz para aceptar finalmente la situación, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día. Y también llevarlos, ¿no? Evidentemente es importante el nosotros estarlos monitoreando. Y lo mismo estaremos haciendo evidentemente desde los colegios, ¿no? Como maestra, insisto, como psicopedagogo, como capellán, como prefecto de disciplina, como instructor de formación, como tutor. Sin embargo, también trabajar en la automotivación va a ser un elemento fundamental, porque hoy más que nunca vamos a depender de estas competencias precisamente para poder lograr el desarrollo integral durante estos meses. Sin embargo, partiendo de esa premisa y sin olvidar que todo esto va a pasar. No sé cuándo, ojalá y tuviéramos la respuesta, pero todo esto va a pasar y vamos a regresar, evidentemente, a poderlos acompañar de manera mucho más presencial. Sin embargo, sigue siendo, ¿no? Y lo importante es favorecer que siga siendo igualmente cercana. Aquí, por ejemplo, y esto no lo digo yo, otra vez, recordando otro elemento importante, decíamos, es la inteligencia emocional y otro es el vínculo y la socialización.
Yo sé que muchos de nosotros estamos preocupados por esta parte social de, pero ¿en qué momento convive? Y es que no está teniendo contacto con los amigos. Bueno, no podemos olvidar que la primera fuente de vínculo y de socialización es la familia. Y ese está ahí. Y hoy está 24/7, a veces queramos o no, ¿no? Entonces es importante entender que sus necesidades de vínculo afectivo y de socialización pueden estar mayormente cubiertas por el simple hecho de estar trabajando estos aspectos desde casa. Entonces es más importante, digo, siempre es importante, pero ahora todavía, ¿no? Adquiere una relevancia más evidente, ¿no? Para todos nosotros, la necesidad de trabajar todos estos aspectos de vínculo afectivo y de socialización con nuestros hijos, ¿no? Y con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Por eso decimos también es tan importante encontrar esa medida, el no desgastarnos, ¿no? Finalmente en la relación con ellos, precisamente de cara a los retos que a veces la educación a distancia puede conllevar, ¿no? También buscar estos espacios, ¿no? De socialización con los pares también va a ser muy importante. A los docentes nos toca, nos guste o no, porque eso es importante entenderlo, a los docentes nos toca el estar conscientes de que dentro de las sesiones sincrónicas tendremos que buscar espacios controlados, medidos, entendemos que también hay un plan de estudios, hay un currículum que hay que revisar, hay aprendizajes esperados que tenemos que lograr. Sin embargo, tenemos que aprender que esto es diferente. ¿Se acuerdan que eso era lo que planteábamos en algún momento? Entonces, tenemos que buscar espacios de socialización dentro de las sesiones sincrónicas para tratar de satisfacer también esta necesidad. Sin embargo, como padres de familia, también nos toca el ver cómo podemos favorecer estos espacios. Hay una psicóloga de la Universidad de Harvard, que se llama de nombre Jacqueline Sperling, que precisamente habla de esto. Y ella dice que muchos de los factores que pueden generar ansiedad tienen que ver precisamente con la desvinculación que todo esto está conllevando. Entonces, por eso ella recomienda buscar estos espacios, el que de pronto hagamos o tratemos en las tardes, los fines de semana, de generar estas reuniones. Ella dice hasta desde el preescolar, aunque parezcan totalmente absurdas, ¿no? ¿Para qué ¿no? conectar o plantear una reunión con niños de preescolar donde casi ni se hacen caso o prácticamente ni se hablan? No pasa nada, no importa. Simple y sencillamente es importante proveer y buscar esos espacios para tratar de satisfacer esa necesidad. Ahora, también hay muchos aspectos del desarrollo social de nuestros hijos que ahora estamos atendiendo o que estamos trabajando o que podemos trabajar desde casa, que tiene que ver con hábitos, ¿no? Desde hábitos en la mesa a la hora de comer, que a veces en la vida diaria y con el corre, ¿no? De la normalidad a veces no atendíamos o no trabajábamos. No sé, manejo de la frustración en un juego de mesa, aprender a esperar su turno, aprender a perder, por ejemplo. Aunque no lo crean, todas estas actividades siguen trabajando y favoreciendo el desarrollo de la socialización de nuestros hijos en estos momentos de cara a esta realidad, ¿no? A esta nueva realidad o esta realidad diferente, ¿no? La que sigue. Y bueno, pues evidentemente, pues respirar y no perder la esperanza. Entendemos que va a haber días más difíciles, ¿no? O que impliquen mayor reto, que puede haber momentos donde esto, ¿no? El cómo motivarlos, el marcar la disciplina, el marcar ciertos límites, ¿no? Adaptarnos, decíamos, a este nuevo escenario puede resultar complejo. Y sin embargo, bueno, pues ¿qué nos toca? Nos toca realmente, y esta es como la reflexión, el respirar y no perder la esperanza. Todo esto va a pasar. Son unos meses que evidentemente pues están representando un reto, pero no podemos perder la esperanza y no podemos dejar de ver, ¿no? Que estos meses también son un espacio es un periodo importante en la formación de nuestros hijos. Quizá desde un entorno diferente, con un rol o un nivel de participación diferente. Es que a mí no me tocaba, ¿no? Esta parte de estar aquí en la clase y que se concentre, lo sabemos. Es que yo tengo 1000 cosas que hacer y además el estar aquí pendiente de que ponga atención, lo sabemos que implica un reto, pero pues evidentemente nos toca, ¿no? Finalmente no perder la esperanza y decíamos, ¿no? Replantear mis prioridades entendiendo que todo esto va a cambiar. Hay un estudio muy importante que yo quería compartir con ustedes. Digo, a lo mejor pareciera que no nos toca porque es de alumnos universitarios, pero es un estudio que encabezaron la UDG, la Universidad de Guadalajara y la UNAM, ¿no? A nivel nacional,
donde de cara al fin del ciclo escolar pasado, del semestre universitario pasado, hicieron un estudio en las universidades públicas, diversas universidades públicas del país, y bueno, pues tienen una muestra como alrededor de 5,000 alumnos, o sea, realmente es una investigación como muy interesante. Y un dato que me encantaría compartir con ustedes es que el 98% de los alumnos referían que lo más difícil fue adaptarse al inicio a este nuevo escenario y estas nuevas circunstancias, que realmente lo más difícil fue el inicio en ese proceso de adaptación. Y yo quería compartirlo con ustedes porque a pesar de que no estamos hablando de estudiantes universitarios, creo que nos podemos ver reflejados en esta realidad. Yo sé que no quiero parecer poco realista, no quiere decir que no pueda haber retos, pero creo que es importante entender que muy probablemente lo más difícil o lo más complejo ya pasó, porque ellos como alumnos y nosotros como padres ya desgraciada o afortunadamente ya tuvimos algunos meses para adaptarnos a esta nueva situación y a este nuevo escenario. Como decíamos, no tengo la oportunidad, ¿no? De cambiar el pasado, pero sí puedo empezar a hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, la experiencia ya vivida me lleva a un mejor manejo, ¿no? De la situación, del escenario y de la modalidad, ¿no? También de educación a distancia con los retos que eso implica. También aquí hay un punto interesante que me gustaría compartir con ustedes. La actual contingencia nos revela, por un lado, que somos más frágiles de lo que creíamos, y eso pues obviamente resulta angustiante para niños, para jóvenes y para los adultos, ¿no? Nos revela nuestra fragilidad. Pero también ¿no? nos recuerda el que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros. Y por eso les decía, ¿no? El recordar otra vez que mi bienestar puede ser la supervivencia de otra persona. Sí entendemos, ¿no? Y eso es lo que nos apunta la literatura universal, que sabemos que hay más situaciones, ¿no? Que el bienestar psicoemocional de nuestros niños, jóvenes y adultos se ha visto trastocado en estos meses. Hay más temas de ansiedad, más temas de depresión, trastornos del sueño, hay quien duerme más, hay quien duerme menos, los horarios, las pesadillas, terrores nocturnos inclusive, ¿no? La investigación apunta, ¿no? A que esto se ha visto, ¿no? De alguna manera reflejado a lo largo de estas semanas y meses. Trastornos en la alimentación, hay quien come más, hay quien come menos, hay quien ha subido de peso, hay quien ha bajado de peso. Pues tenemos que estar como muy conscientes de que esto es natural. Otra vez, no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente está sucediendo. Y nos toca monitorearnos, identificarlo y tratar de hacer algo al respecto y actuar en consecuencia. Por eso es tan importante el estar conscientes de cómo se puede ver esta ansiedad, ¿no? De alguna manera reflejada en nuestros niños y en nuestros jóvenes. La ansiedad no siempre es preocupación. Evidentemente es muy fácil o más fácil, ¿no? Identificar la ansiedad en un niño o en un joven cuando se manifiesta como preocupación. Lo veo angustiado, lo veo que se muerde las uñas, lo veo que se jala el pelo, lo veo que no duerme, lo veo que todo el día, ¿no? Su conversación gira en torno a la enfermedad, el contagio, el riesgo, etcétera, ¿no? La preocupación por los abuelos, porque los niños son como muy curiosos. Difícilmente van a manifestar una preocupación por ellos, ¿no? Normalmente la preocupación está más proyectada hacia, ¿no? Los papás, los abuelos, los tíos, etcétera, ¿no? Pero la ansiedad no siempre se ve como preocupación. En los niños, en los jóvenes y en los adultos, a veces se puede ver como irritabilidad. Entonces, si yo veo que mi niño, ¿no? Ese adolescente o este niño está más irritable, hay cosas que normalmente se irrita fácilmente por cosas o que aparentemente no tienen tanta importancia. Puede ser un posible signo, ¿no? O síntoma de ansiedad. Conductas obsesivas, ¿no? De pronto el querer, ¿no? Todo el día estar no sé, en un determinado juego, en redes, conductas obsesivas, ¿no? De alguna manera como muy rutinarias, como muy repetitivas, como muy obsesivas, pueden ser un posible síntoma de ansiedad. Organización extrema, así como una rigidez o trabajo excesivo, ¿no? Evidentemente también pueden ser un posible síntoma, ¿no? De la ansiedad en nosotros, los excesos, ¿no? Un poco lo que decíamos, alimentos, sustancias, ¿no? En el caso de los adultos, mareos, entumecimiento, somnolencia, insomnio, falta de concentración, distracción, dispersión, falta de memoria
o conductas evitativas, ¿no? No quiere socializar, no tiene, lo veo apático, lo veo, ¿no? Desganado, ya no quiere socializar, no quiere conectarse, no responde a, ¿no? O sea, toda esta parte apática o de evitación también pueden ser posibles síntomas de ansiedad. Lo pongo aquí porque creo que es importante. Nosotros en este momento decíamos, no estamos solos. Recordar que tenemos un equipo de formadores que nos están acompañando precisamente para atender y garantizar el bienestar emocional, ¿no? Y psicológico de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, es importante yo como papá o no, como padre o madre de familia, que soy en este momento quien tiene ese contacto directo y presencial, la maestra lo hace, ¿no? Y se percata, psicopedagogía hará lo propio, ¿no? Los prefectos, instructores de formación, el capellán. Sin embargo, nosotros es importante que estemos como muy conscientes de todos estos elementos y poder precisamente comunicarlo y compartirlo, ¿no? Con el resto de los formadores. Y pensando que hoy es más importante que nunca el mantener ese vínculo y esos canales de comunicación abierta. No pasa nada, no está mal, es natural que pueda haber, ¿no? Temas o situaciones de desajuste emocional en este momento. Cada familia está viviendo la situación de manera diferente. Cada familia está enfrentando a lo mejor retos o problemáticas diferentes. Entonces tenemos que entender que los escenarios pueden ser diversos y que puede haber familias o contextos donde la situación represente más retos y por lo tanto nuestros niños también se ve reflejado, ¿no? Evidentemente esta ansiedad, esta preocupación, este enojo, esta tristeza en ellos y por eso es tan importante el mantener esa comunicación directa y abierta, ¿no? Con los docentes y el resto del equipo de formación para buscar el apoyo y los medios que sean necesarios en todos los sentidos. También en el proceso formativo. Yo sé que para muchos de nosotros como padres, madres de familia ha sido un reto de pronto el que se mantenga conectado, el que no se distraiga, el que no quiere conectarse, el que no quiere hacer la tarea, el que no apague, no sé, digo, puede haber como muchas situaciones o muchos escenarios. No pasa nada, es natural. Todos estamos en este proceso de adaptación y hoy por eso decíamos más que nunca contar con este equipo de formadores es tan importante. Entender que dependemos, ¿no? Somos seres interdependientes y tenemos, ¿no? En este momento, gracias a Dios, un equipo de formadores que está igualmente preocupado que nosotros por el bienestar y el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. La que sigue, por favor. Estos son algunos tips, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera apoyar, ¿no? Finalmente la motivación, decíamos, la educación a distancia y que de alguna manera partiendo, ¿no? De ese principio que también mi bienestar emocional, psicoemocional es fundamental para lograr ese objetivo. Bueno, pues el primero es planificar la jornada en la medida de lo posible. Yo sé que esto implica retos. Muchos de nosotros como padres, madres, a lo mejor estamos trabajando al mismo tiempo, mientras, ¿no? Nuestros niños están conectados en clase. Entonces, de pronto puede ser como muy complejo, ¿no? El dividirnos o atender a estas dos necesidades o priorizar en este momento. Entonces, planificar la jornada en la medida de lo posible resultaría maravilloso, sobre todo al principio. Insisto, poco a poco ellos también se van a adaptar y van a acostumbrarse y cada vez vamos a ir favoreciendo, ¿no? El trabajo autónomo e independiente por parte de ellos. Pero hoy por hoy, en la medida de lo posible, si yo puedo, si es posible, yo entiendo que puede haber escenarios donde esto no es una realidad, pero si yo puedo planificar la jornada en la medida de que los espacios de sincrónicos, ¿no? De sesiones sincrónicas, yo esté más o menos disponible, ¿no? Durante las primeras semanas para apoyarle, la verdad es que resultaría ideal. Si puedo de alguna manera organizar mi jornada en ese sentido, creo que esto va a disminuir, ¿no? De alguna manera mucho la ansiedad, ¿no? Las frustraciones de cara al tema y eso automáticamente favorece la motivación. Reducir los distractores a cualquier edad. Evidentemente, ¿no? Desde lo más obvio, como que no tratar en la medida de lo posible que no esté conectado en clase, en el mismo espacio donde están los juguetes, donde tiene la televisión, donde normalmente juega, ¿no? Buscar reducir los distractores creo que va a ser un elemento fundamental, ¿no? Priorizar la relación con tu hijo, ¿no? Eso va a ser fundamental. No puedo olvidar mi rol. En este momento, mi rol no cambia. Yo no soy la maestra. Y eso es bien importante porque yo sé que de pronto todos lo hemos sentido y lo hemos pensado y en redes, ¿no? En los grupos de amigas, en redes sociales, todo esto de ya me cansé de ser la Miss, yo no estudié para esto.
es importante que no perdamos el rol. Yo no soy la Miss. Nosotros estamos en un modelo de educación a distancia, esto no es un homeschooling, hay un docente que está ahí y su rol sigue siendo el mismo. Quizás sí, mi participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este momento de mi hijo se ha replanteado. Sin embargo, ¿no? Entendiendo que mi rol de participación me toca, desgraciadamente en este momento, que mi participación sea diferente, no puedo anteponer, ¿no? O no puedo dejar de priorizar la relación con mi hijo. Entonces, si estoy teniendo problemas en la relación por la motivación, porque no se conecta, porque no pone atención, porque no logro mantenerlo focalizado, buscar ayuda. Insisto, hay todo un equipo de formadores que ya están, ¿no? Que han trabajado muchísimo, que están preocupados y ocupados para apoyarte como padre o madre de familia y que se han capacitado todavía más a lo largo de este verano, precisamente para acompañarte en este sentido. Y no pasa nada. Yo sé que para muchos de nosotros también esto es un tema de educación, de parentalidad expuesta, ¿no? Entonces, de pronto es que, ¿no? Y empiezo a comparar, ¿no? Y por ahí lo tengo, ¿no? El no evitar comparaciones, ¿no? Porque de pronto veo que otros se concentran más y que las otras están felices y que el otro no tiene problemas, o que los otros niños atienden más, ¿no? O se desconcentran menos. Evita las comparaciones, nadie te está juzgando como padre, no estamos comparando a los niños y entendemos que cada escenario es diferente. No, estamos aquí para acompañarles y para buscar recursos y estrategias si son necesarias para favorecer el proceso. Delegar tareas. Esto no tiene que ser una tarea compartida. Sabemos que hasta por factores socioculturales, mucho de la responsabilidad de esta nueva, ¿no? De este nuevo esquema de participación ha recaído en mamá, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que nos toca a todos. Entonces tenemos que aprender a delegar tareas, empezar a priorizar qué cosas puedo dejar, qué cosas podemos compartir, ¿no? La responsabilidad en ese sentido, planificar la jornada en la medida de lo posible para que delegar, ¿no? De alguna manera y que uno de los dos pueda estar un poco más disponible en la medida, otra vez, ¿no? De mis posibilidades para atender a las necesidades sobre todo en estas primeras semanas en lo que nos vamos acostumbrando. Valorar tu tiempo y priorizar tus actividades también es un elemento fundamental. Decíamos, no es un acto egoísta el buscar esos espacios, por breves que sean y a la hora que sean, para hacer también lo que yo necesito, para socializar, para hacer aquello que me causa a mí también satisfacción y placer, porque otra vez, mi bienestar emocional puede ser la supervivencia de mi familia, ¿no? Aprender a decir que no, creo que es un tema fundamental en muchos sentidos. Creo que este tema, ¿no? De la asertividad siempre es importante, pero ahora pues nos lleva a la reflexión, ¿no? De que hoy más que nunca tengo que aprender a decir que no a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es importante, qué es urgente y qué puedo dejar de hacer o qué puedo posponer, ¿no? En este momento, entendiendo este nuevo escenario y esta nueva realidad, ¿no? Acuérdense, esto es diferente. Comunicación, o sea, eso sería un elemento fundamental, la comunicación con maestros, psicopedagogía, instructores de formación, prefecturas, coordinaciones, capellán. Todos estamos aquí para apoyarles y para atender sus necesidades. Y promover la activación física y el descanso, eso va a ser un elemento fundamental. Hoy más que nunca necesito promover la activación física en mí y también en mis hijos. Necesito lo más que se pueda. Necesito cansarlos lo más que se pueda para que descansen, para que estén atentos el día de mañana, para que estén concentrados. Entonces, en la medida que se pueda promover la activación física y el descanso saludable, esto va a ser un elemento fundamental para asegurar este bienestar psicoemocional que tanto estamos buscando. Recordar que sentirse triste, estresado o enojado en estos momentos es natural. No es solo muchas veces el miedo a la ansiedad por la enfermedad, ¿no? O el contagio, sino también, pues, el estar lejos, ¿no? El estar lejos de la escuela, de los amigos, de la familia, la situación económica, en algunos casos hasta el miedo al regreso a la nueva normalidad, nos empieza a preocupar, ¿no? La posibilidad de, ¿no? O esto, ¿no? El riesgo de un posible contagio cuando volvamos todos a salir a trabajar o salir al colegio, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos que enfrentar, ¿no? Finalmente, otra vez, automonitorear, hacer conscientes todas estas preocupaciones para poderlas atender. Acuérdense que en la medida que yo regrese a sentir el control de la situación y les transmita a ellos esta sensación de control, eso garantiza mi bienestar emocional, su bienestar emocional y por lo tanto su motivación y capacidad de adaptación. Y esto, ¿no? Adaptarse a las nuevas formas de aprender y trabajar es difícil.
Yo sé que nos cuesta trabajo, pero todavía seguimos encontrando en redes quien se sigue quejando, quien dice que no le parece, quien dice que así no, que no es justo, pero pues la verdad es que otra vez, aceptación total. Pero adivinen qué, esa es la idea y ese es el principio, ¿no? Y esa es la gran reflexión de hoy, que no están solos como formadores, ¿sí? Ustedes tienen el rol más importante en el proceso de formación integral de estos niños y jóvenes, ¿no? Como padres de familia, pero no están solos. Y eso es precisamente, ¿no? Y esa es una de las características, ¿no? No solo de la red, particularmente del colegio, ¿no? Del que ustedes forman parte, ¿no? Esta atención personalizada y esta preocupación y este acompañamiento cercano y puntual. Entonces, en la medida que nosotros también abramos, ¿no? Y estemos receptivos a esos canales de comunicación, es que nos vamos a sentir mucho más acompañados y cuando exista la necesidad, ¿no? O un área de oportunidad, el comunicarlo, ¿no? Para entender, buscar entre todos las mejores estrategias para atender, ¿no? Las posibles necesidades o los retos que vayamos enfrentando en el día a día. ¿En la que sigue? Pues por mi parte, esto sería todo. Realmente espero, ¿no? Y entiendo que decíamos, ¿no? Pues esto implica, ¿no? Un nuevo escenario, nuevos retos, pero nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Y no olvidar, ¿no? Que mucho de lo que nos preocupa, que sobre todo tiene que ver con estos aspectos de socialización y vínculo de nuestros niños y jóvenes, también se ven satisfechos en casa. Y que en la medida de lo posible, ¿no? Mientras nosotros seamos capaces de generar esta sensación de control, favorecer esta motivación positiva, esta proactividad y esta sensación o este estado de aceptación de la situación, esto lo vamos a proyectar en ellos y van a vivir un escenario y una realidad totalmente diferente. Pues recordarles que, como decíamos, ¿no? Como todo, esto va a pasar y bueno, pues nada, agradecerles y pues, ¿no? Siempre más alto. No sé si te parece, Priscila, Mónica, si abrimos un espacio para dudas o comentarios. No sé si haya algún punto en particular o alguna inquietud en particular. Por lo pronto no han escrito nada, Lore. No sé, Papi, si tengan alguna duda. O si alguien quisiera abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Lorena, pues agradeciéndote. Muy interesante, de verdad. Espero no sea la última. Esto es importante, interesante para este encierro que estamos viviendo, ¿no? Y que a algunos les ha caído más pesado, más difícil, ¿verdad? Y esperamos contar nuevamente con muchas de tus participaciones, porque estuvo padrísimo. Te agradezco y muchas gracias, mucho gusto. Y Te lo agradezco. buenas noches a todos. Te lo ¿Sí? agradezco mucho, de verdad que, bueno, pues obviamente yo estoy para servirles y bueno, que sepan que de verdad no están solos. Obviamente no solo en el colegio, sino a nivel de la red de colegios, ¿no? Semperaltius, estamos trabajando, ¿no? Tanto en la capacitación como el acompañamiento, ¿no? De todo el equipo, precisamente para favorecer, ¿no? Y garantizar ese bienestar emocional que tanto necesitamos todos ahora. Por ahí veía yo en el chat, alguien ponía, ¿no? Estas primeras semanas todo ha ido muy rápido. Bueno, creo que es válido compartir estas percepciones, ¿no? Y estos sentimientos y comunicarlos, porque creo que todos vamos a aprender, ¿no? Evidentemente de esta situación, como decíamos, todos nos vamos a ir adaptando y a lo mejor poco a poco la sensación va a ir cambiando y a lo mejor vamos a ir percibiendo, ¿no? Que las cosas ya van fluyendo de mejor manera. Sin embargo, si yo en lo personal como madre, ¿no? De familia, veo que mi hijo, mi hija se está sintiendo rebasado, como hemos visto por ahí fotos en Facebook, ¿no? De niños llorando, digo, no en el colegio, pero hemos visto de niños llorando, ¿no? Porque en la conexión en la clase y cosas así, es lo último que queremos. Entendemos, ¿no? Que cada niño tiene su propio ritmo. Esto no es una competencia, ni es ¿no? Ni va por ahí.
Entonces, en la medida de lo posible, si yo percibo que de verdad mi niño se está sintiendo, ¿no? Como rebasado, o no está siendo capaz, ¿no? O está sintiendo esto que va como muy rápido, pues comunicarlo, ¿no? Comunicarlo, y yo estoy segura que vamos a encontrar eco, ¿no? En el colegio para atender precisamente y plantear estrategias, ¿no? Y si es necesario hacer un alto y reflexionar para ver si de verdad estamos haciendo las cosas muy rápido o cómo podemos atender, ¿no? Precisamente estas necesidades. Por eso es tan importante el sí mostrar como esta apertura, ¿no? A tener esta comunicación abierta y puntual, ¿no? En todo momento, no solo con la maestra, sino con todo el equipo, ¿no? Tan grande de formación que ustedes tienen la suerte de tener en el colegio. Y pues bueno, Priscila, Mónica, les agradezco. Y claro, bueno, por ahí alguien ponía, ¿no? Específicamente, ¿cómo pueden los chicos comunicarse con el personal de colegio para atender necesidades psicológicas? Bueno, yo puedo hablar desde la oficina central, pero bueno, no sé si Priscila, Mónica, como directora de formación, quisiera ya puntualmente plantear los medios que el colegio ha planteado. Nosotros como red hemos planteado a los colegios la necesidad de transmitirles, ¿no? Y hacerles ver cuáles van a ser los canales puntuales que cada uno de los colegios va a establecer para que haya ese trabajo directo. Cada uno ha optado, ¿no? Por diferentes medios, pero todos tenemos claro que el bienestar emocional de nuestra comunidad es una prioridad y que cada uno de los colegios tiene que establecer medidas proactivas, empáticas y puntuales de acompañamiento psicológico. Entonces, Mónica, no sé si quieras responder de manera ya más puntual a lo que está sucediendo en el colegio, y me imagino que seguramente lo van a compartir a lo largo de estos días y semanas ya para hacerlo ¿no? Mucho más claro para todos ustedes. Mónica, Priscila, no sé, te cedo el micrófono en los minutitos que nos quedan. Claro que sí, muchas gracias, Lore. Voy a pedir de favor a Miss Moni que les comparta los correos del área de psicopedagogía para cualquier duda que ustedes tengan. Con toda confianza se pueden acercar con nosotros. Y pues bueno, Lore, agradecerte esta plática que tuvimos. Creo que muchas mamis y papis se sienten identificados. Y pues bueno, estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos por la espera y por su paciencia. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Cuídense.